Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 34. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos. 1. Introducción. Los órganos de gobierno de un ayuntamiento o diputación pueden ser de dos clases según el número de personas que los componen. Unipersonales, el alcalde o el presidente. Colegiados, el pleno y la junta de gobierno local. Pues bien, la adopción de actos administrativos por el órgano unipersonal se produce a través de decretos, también denominados resoluciones u órdenes, que expide la autoridad que los firma. Sin embargo, la adopción de actos administrativos por órganos colegiados se realiza a través de acuerdos, es decir, pactos o conciertos entre varias personas, o al menos la mayoría de ellos, los cuales se adoptan en las respectivas sesiones debidamente convocadas. Por tanto, vamos a tratar de definir el concepto y las clases de sesiones, cómo se preparan y cómo se convocan, cómo se desarrollan y cómo se adoptan los acuerdos, y todo ello referido preferentemente a los órganos colegiados de las corporaciones locales. 2. Funcionamiento del Pleno. 2,1. Concepto de sesión. La sesión es el acto formal y solemne, revestido de las formalidades legales, celebrado por los órganos colegiados de la administración local, que tiene por objeto debatir y aprobar una serie de acuerdos, sean ejecutivos o de trámite, que tienden a resolver los problemas locales y sirven para impulsar la acción de las corporaciones. La regulación del funcionamiento de estos órganos colegiados locales viene recogida en los artículos 46 a 54 de la LBRL y en los artículos 77 a 118 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ROF. 2,2. Clases de sesiones. Pues bien, el artículo 77 del ROF, sección primera, de los requisitos de celebración de las sesiones, establece: las sesiones del Pleno pueden ser de tres tipos. A. Ordinarias. B. Extraordinarias. C. Extraordinarias de carácter urgente. Son sesiones ordinarias aquellas cuya periodicidad está preestablecida. Dicha periodicidad será fijada por acuerdo del propio Pleno adoptado en sesión extraordinaria, que habrá de convocar el alcalde o presidente dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva de la corporación. A tal efecto el art. 46,2a. LBRL establece, entre otras reglas, que el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de municipios de más de 20.001 habitantes y en las diputaciones provinciales. Cada 2 meses en los ayuntamientos de los municipios de entre 5.001 y 20.000 habitantes. Cada 3 meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes. Asimismo, el Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de 3 anualmente. En este último caso, cuando son los concejales los que lo solicitan, la celebración del mismo no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria. Si el presidente no convoquéis el pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el 10º día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, a las 12 horas, lo que será notificado por el secretario de la corporación a todos los miembros de la misma, al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.
En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido siempre que concurra un tercio de los concejales, en cuyo caso será presidido por el miembro de la corporación de mayor edad entre los presentes. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. Según el artículo 79 del ROF, las sesiones extraordinarias urgentes son aquellas convocadas por el alcalde o presidente cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar no permita convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de 2 días hábiles. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto seguido la sesión. 2,3. La convocatoria. Corresponde al alcalde o presidente convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada. Art. 80 ROF. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los concejales o diputados en su domicilio. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 2 días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. El art. 81 ROF por su parte establece que la convocatoria para una sesión, ordinaria o extraordinaria, dará lugar a la apertura del correspondiente expediente, en el que deberá constar a la relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la alcaldía o presidencia. B. La fijación del orden del día por el alcalde o presidente. C. Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la corporación. D. Copia del anuncio en el tablón de edictos del ayuntamiento o diputación, y en su caso prensa local. E. Minuta del acta. F. Copias de los oficios de remisión de los acuerdos adoptados a las administraciones del Estado y comunidad autónoma. G. Publicación de los acuerdos en el tablón de edictos. Siendo preceptiva la notificación a los miembros de las corporaciones locales de las correspondientes órdenes del día, en la Secretaría General deberá quedar debidamente acreditado el cumplimiento de este requisito. 2,4. El orden del día. El orden del día de las sesiones será fijado por el alcalde o presidente asistido de la Secretaría. Asimismo, podrá recabar la asistencia de los miembros de la Junta de Gobierno local y, donde ésta no exista, de los tenientes de alcalde, y consultar si lo estima oportuno a los portavoces de los grupos existentes en la corporación. En el orden del día solo pueden incluirse los asuntos que hayan sido previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la comisión informativa que corresponda. El alcalde o presidente, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá incluir en el orden del día, a iniciativa propia o a propuesta de alguno de los portavoces, asuntos que no hayan sido previamente informados por la respectiva comisión informativa, pero en este supuesto no podrá adoptarse acuerdo alguno sobre estos asuntos sin que el Pleno ratifique su inclusión en el orden del día. En el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas. 2,5. Requisitos y desarrollo de la sesión. 2.5,1. Constitución del Pleno. Requisitos. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de 1/3 del número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a 3. En los municipios de hasta 100 residentes, que no funcionen en régimen de concejo abierto, el Pleno se constituirá válidamente con la asistencia del número legal de miembros del mismo, que nunca deberá ser inferior a 2.
Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión. En todo caso, se requiere la asistencia del presidente y del secretario de la corporación o de quienes legalmente les sustituyan. Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario según lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá convocada la sesión automáticamente a la misma hora, 2 días después. Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la presidencia dejará sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinario o extraordinaria. 2.5.2. Desarrollo de las sesiones. A. El acta de la sesión anterior. Las sesiones comenzarán preguntando el presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si no hubiera observaciones, se considerará aprobada. Si las hubiera, se debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan. En ningún caso podrá modificarse el fondo de acuerdos adoptados, y solo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho. Al reseñar, en cada acta la lectura y aprobación de la anterior se consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas. B. Orden de tratamiento de asuntos en las sesiones. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día. No obstante lo anterior, el alcalde o presidente puede alterar el orden de los temas, o retirar un asunto cuando su aprobación exigiera una mayoría especial, y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto inicialmente en el orden del día. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día, y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este reglamento. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, en ningún caso, a las mociones de censura, cuya tramitación, debate y votación se regirán por lo establecido en el artículo 108 de este reglamento. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. En el supuesto de que se trate de asuntos no incluidos en el orden del día que requieran informe preceptivo de la secretaria o de la intervención, si no pudieran emitirlo en el acto, deberán solicitar del presidente que se aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta la próxima sesión. Cuando dicha petición no fuera atendida, el secretario lo hará constar expresamente en el acta. La consideración de cada punto incluido en el orden del día comenzará con la lectura, íntegra o en extracto, por el secretario, del dictamen formulado por la comisión informativa correspondiente, o si se trata de un asunto urgente no dictaminado por la misma, de la proposición que se somete al Pleno. A solicitud de cualquier grupo, deberá darse lectura íntegra a aquellas partes del expediente o del informe o dictamen de la comisión que se considere conveniente para mejor comprensión. Si nadie solicitare la palabra tras la lectura, el asunto se someterá directamente a votación. C. Debate. Si se promueve debate, las intervenciones serán ordenadas por el alcalde o presidente conforme a las siguientes reglas. A. Solo podrá hacerse uso de la palabra previa autorización del alcalde o presidente. B. El debate se iniciará con una exposición y justificación de la propuesta, a cargo de algún miembro de la comisión informativa que la hubiera dictaminado, o en los demás casos,
de alguno de los miembros de la corporación que suscriban la proposición o moción, en nombre propio o del colectivo u órgano municipal proponente de la misma. C. A continuación, los diversos grupos consumirán un primer turno. El alcalde o presidente velará para que todas las intervenciones tengan una duración igual. D. Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar del alcalde o presidente que se conceda un turno por alusiones, que será breve y conciso. E. Si lo solicitara algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. F. No se admitirán otras interrupciones que las del presidente para llamar al orden o a la cuestión debatida. Los miembros de la corporación podrán en cualquier momento del debate pedir la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando al efecto la norma cuya aplicación reclama. El presidente resolverá lo que proceda, si que por este motivo se entable debate alguno. Los funcionarios responsables de la secretaría y de la intervención podrán intervenir cuando fueren requeridos por el presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos. Cuando dichos funcionarios entiendan que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre la que pueda dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto debatido, podrán solicitar al presidente el uso de la palabra para asesorar a la corporación. D. Disciplina, llamadas al orden y abstenciones. Según el art. 95 ROF, el alcalde o presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la corporación que profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad. B. Produzca interrupciones o de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones. C. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada. Tras 3 llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión. El art. 96 ROF establece por su parte que en los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, algún miembro de la corporación deba abstenerse de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse. Terminología. A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la corporación, se utilizará la siguiente terminología. A dictamen es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar. B. Proposición. Es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, pero que no ha sido previamente dictaminada por la Comisión Informativa. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá a entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82,3 ROF, la inclusión del asunto en el orden del día. C. Moción es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno, al amparo de lo prevenido en el artículo 91,4 ROF, tal y como hemos visto antes al hablar de los asuntos de urgencia, en los plenos ordinarios. Podrá formularse por escrito u oralmente. D. Voto particular. Es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la comisión informativa. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión. Enmienda. Es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.
Ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación. Pueden plantear ruegos todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito, y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el alcalde o presidente lo estima conveniente. Pregunta es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas debidamente motivadas en la siguiente. 2,6. La adopción de los acuerdos. Clases de votaciones. A. Normas generales. Si seguimos el extenso texto del art. 46 LBRL, establece en esta materia que la adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal. El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de las corporaciones abstenerse de votar. La ausencia de uno o varios concejales o diputados, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale a efectos de la votación correspondiente a la abstención. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate decidirá el voto de calidad del presidente. En los plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros que componen la corporación. B. Normas sobre el desarrollo de las votaciones. A esto se añade lo dispuesto en el artículo 98 del ROF, que establece varias normas más. Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. Antes de comenzar la votación, el alcalde o presidente planteará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto. Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún motivo. Durante el desarrollo de la votación, el presidente no concederá el uso de la palabra y ningún miembro corporativo podrá entrar en el salón o abandonarlo. Terminada la votación ordinaria, el alcalde o presidente declarará lo acordado. Inmediatamente de concluir la votación nominal, el secretario computará los sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual el alcalde o presidente proclamará el acuerdo adoptado. C. Mayorías. Los acuerdos se pueden producir a través de dos tipos de mayorías. 1. Mayoría simple. 2. Mayoría absoluta. El Pleno de las corporaciones locales adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se entenderá por mayoría absoluta cuando los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la corporación. A tal efecto, los artículos 47 y 48 de la LRBRL establecen lo siguiente. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes.
Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son más que los negativos. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: a creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales. B. Creación, modificación y supresión de las entidades a que se refiere el artículo 45 LBRL. C. Aprobación de la delimitación del término municipal. D. Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio. E. Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. F. Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación. G. Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. H. Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. Y cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. J. Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto. K. Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente. L. Aprobaciones de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando su importe supere el 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas en el artículo 158,5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, son los créditos extraordinarios para gastos que no puedan demorarse hasta el ejercicio siguiente. M. Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. N. Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto. O. Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. P. Cesión gratuita de bienes a otras administraciones o instituciones públicas. Q. Las restantes determinadas por la ley. Las normas relativas a adopción de acuerdos en los municipios señalados en el artículo 121 LBRL, los de gran población, son las contenidas en el apartado 2 del artículo 123. Nota: lo que dice este apartado 2 del art. 123 LBRL es lo siguiente. Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno, para la adopción de los acuerdos referidos en los párrafos C. Aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. E. Acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal, de la capitalidad del municipio, cambio de denominación de este y adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. F. Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. J. Transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión y o acordar la iniciativa para convertirse en municipio de gran población, y para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. Los demás acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos. Además añade el artículo 99,4 del ROF, que en el caso de que, de acuerdo con el procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, sustitución de concejales por fallecimiento, incapacidad o renuncia, no quedasen más posibles candidatos o suplentes a nombrar, los quórum de asistencia y votación previstos en la legislación vigente se entenderán automáticamente referidos al número de hecho de miembros de la corporación subsistente, de conformidad con lo dispuesto en el citado precepto electoral. D. Tipos de votos y votaciones. El voto de los concejales es personal e indelegable.
El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo los miembros de la corporación abstenerse de votar. A efectos de la votación correspondiente se considerará que se abstienen los miembros de la corporación que se hubieran ausentado del salón de sesiones una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en el momento de la votación. En el supuesto de que se hubiesen reintegrado al salón de sesiones antes de la votación, podrán desde luego tomar parte en la misma. En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del presidente. Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas. 1. Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. 2. Son nominales aquellas votaciones que se realiza mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el presidente, y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta sí, no o me abstengo. 3. Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o bolsa. El sistema normal de votación será la votación ordinaria. La votación nominal requerirá la solicitud de un grupo municipal, aprobada por el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. La votación secreta solo podrá utilizarse para elección o destitución de personas. Finalmente, el art. 103 ROF dispone que, proclamado el acuerdo, los grupos que no hubieren intervenido en el debate o que tras este hubieren cambiado el sentido de su voto, podrán solicitar del presidente un turno de explicación de voto. 2,7. Régimen jurídico de los acuerdos de las corporaciones locales. Respecto a los acuerdos que adoptan las entidades locales, la LBRL añaden varias cuestiones sobre su régimen jurídico, relativas a conflictos de atribuciones, ejecutividad de los actos de las CCLL, qué actos ponen fin a la vía administrativa y revisión de actos. Son las siguientes. 1. Conflictos de atribuciones de competencias y deslindes art. 50 LBRL. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma corporación local se resolverán a por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de estos o entidades locales. B. Por el alcalde o presidente de la corporación en el resto de los supuestos. Los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa audiencia de las comunidades autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a distintas comunidades autónomas sobre deslinde de sus términos municipales se resolverán por la Administración del Estado, previo informe del Instituto Geográfico Nacional, audiencia de los municipios afectados y de las respectivas comunidades autónomas y dictamen del Consejo de Estado. 2. Ejecutividad art. 51 LBRL. Los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la ley. 3. Fin de la vía administrativa y recursos, art. 52 LBRL. Contra los actos y acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición. Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades: a las del Pleno, los alcaldes o presidentes y las juntas de gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27,2,
se refiere a la delegación en dos o más municipios de la misma provincia de una o varias competencias comunes. B. Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del alcalde, del presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa. C. Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal. 4. Revisión de oficios, art. 53 LBRL. Sin perjuicio de las previsiones específicas contenidas en los artículos 65, 67 y 110 de esta ley, las corporaciones locales podrán revisar sus actos y acuerdos en los términos y con el alcance que, para la administración del Estado, se establece en la legislación del Estado reguladora del procedimiento administrativo común. 5. Responsabilidad de la Administración, art. 54 LBRL. Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. 2,8. Control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno. Comenzamos recordando con el art. 22 LBRL que corresponden en todo caso al Pleno Municipal en los ayuntamientos y en su caso a la Asamblea Vecinal en el régimen del concierto abierto, las siguientes atribuciones: a. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. También recordamos que en los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación la participación de todos los grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. A estas disposiciones generales, el ROF añade otras más concretas. 1. Art. 104. Medios de control. El control y fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se ejercerá a través de los siguientes medios. A. Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación. B. Debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno. Todas las referencias que el ROF realiza a la Comisión de Gobierno deben entenderse actualmente referidas a la Junta de Gobierno local. C. Moción de censura al alcalde o presidente. El Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno. 2. Art. 105. Comparecencias. Todo miembro de la corporación que por delegación del alcalde o presidente ostente la responsabilidad de un área de gestión, estará obligado a comparecer ante el Pleno, cuando éste así lo acuerde, al objeto de responder a las preguntas que se le formulen sobre su actuación. Acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde o presidente incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria a celebrar por la corporación, notificando al interesado el acuerdo adoptado y la fecha en que se celebrará la sesión en que deberá comparecer. Entre esta notificación y la celebración de la sesión deberán transcurrir al menos 3 días. En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones establecidas en el artículo 94 ROF, interviniendo el informante para dar respuesta a las preguntas que le formulen los diversos grupos políticos de la corporación. En ningún caso, de esta comparecencia podrá derivar la adopción de acuerdos sin cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 83 de este reglamento. 3. Art. 106. Sesión extraordinaria de control. El Pleno, a propuesta del alcalde o presidente o mediante solicitud de la cuarta parte, al menos del número legal de miembros corporativos, podrá acordar la celebración de sesión extraordinaria cuyo objeto sea someter a debate la gestión de la Comisión de Gobierno. El desarrollo de esta sesión se sujetará a lo establecido con carácter general, interviniendo en primer lugar el autor de la propuesta para explicar el significado de la misma. Contestará un miembro de la Comisión de Gobierno designado por esta,
y, después de sendos turnos de réplica, podrán intervenir los demás grupos políticos de la corporación para formular preguntas a la Comisión de Gobierno, que serán contestadas por un miembro de la misma. Como consecuencia del debate podrá presentarse una moción con objeto de que el Pleno manifieste su posición sobre la gestión de la Comisión de Gobierno. Si el Pleno admite debatir la moción, esta se incluirá en el orden del día en la siguiente sesión plenaria, ordinaria o extraordinaria. 4 arts. 107 y 108. Moción de censura al alcalde. La sesión extraordinaria para deliberar y votar la moción de censura al alcalde o presidente se convocará expresamente con este único asunto en el orden del día. La moción se formalizará por escrito presentado en el Registro General de la entidad. Entre la presentación de la moción de censura y la celebración de la sesión extraordinaria deberán transcurrir al menos 7 días. La denegación de la convocatoria, que deberá ser motivada, solo podrá basarse en no reunir la moción los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. Dentro de los 2 días siguientes a la convocatoria de la sesión extraordinaria, podrán presentarse en el Registro General de la entidad otras mociones de censura alternativas, que deberán reunir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Electoral. Las mociones de censura al alcalde o presidente se ajustarán a lo dispuesto en la legislación general electoral. El debate y demás aspectos de procedimiento se regularán por los reglamentos orgánicos de las entidades locales. 2,9. Formalización del acta, libro de actas y expedición de certificaciones de acuerdos. Esta materia se regula en los arts. 109 y 110 ROF, cuyo contenido tratamos en este apartado. De cada sesión el secretario extenderá acta en la que habrá de constar: al lugar de la reunión, con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra. B. Día, mes y año. C. Hora en que comienza. D. Nombre y apellidos del presidente, de los miembros de la corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa. E. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria. F. Asistencia del secretario o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la intervención cuando concurra. G. Asuntos que se examinen. Opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. H. Votaciones que se verifiquen, y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto, cuando así lo pidan los interesados. Y parte dispositiva de los acuerdos que se adopten. J. Hora en que el presidente levante la sesión. De no celebrarse sesión por falta de asistentes u otro motivo, el secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que consigne la causa y nombres de los concurrentes y de los que hubieran excusado su asistencia. El acta, una vez aprobada por el Pleno, se transcribirá en el libro de actas autorizándola con las firmas del alcalde o presidente y del secretario. A esto añade el ROF en su art. 198 que vemos completo además de los que le siguen, que el libro de actas, instrumento público solemne, ha de estar previamente foliado y encuadernado, legalizada cada hoja con la rúbrica del alcalde o presidente y el sello de la corporación, y expresará en su primera página, mediante diligencia de apertura firmada por el secretario, el número de folios y la fecha en que se inicia la transcripción de los acuerdos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se utilicen medios mecánicos para la transcripción de las actas, los libros compuestos de hojas móviles tendrán que confeccionarse de acuerdo con las siguientes reglas. 1. Habrá de utilizarse, en todo caso, el papel timbrado del Estado o el papel numerado de la comunidad autónoma. 2. El papel adquirido para cada libro, que lo será con numeración correlativa, se hará constar en la diligencia de la apertura firmada por el responsable de la secretaria,
que expresará en la primera página las series, números y la fecha de apertura en que se inicia la transcripción de los acuerdos. Al mismo tiempo, cada hoja será rubricada por el alcalde o presidente, sellada con el de la corporación y numerada correlativamente a partir del número 1, independientemente del número del timbre estatal o comunitario. 3. Aprobada el acta, el secretario la hará transcribir mecanográficamente, por impresora de ordenador o el medio mecánico que se emplee, sin enmiendas ni tachaduras o salvando al final las que involuntariamente se produjeren, a las hojas correlativas siguiendo rigurosamente su orden y haciendo constar, al final de cada acta por diligencia, el número, clase y numeración de todos y cada uno de los folios del papel numerado en que ha quedado extendida. 4. Como garantía y seguridad de todas y cada una de las hojas sueltas, hasta la encuadernación, se prohíbe alterar el orden numérico de los folios descritos en la diligencia de apertura, debiendo anularse por diligencia en los casos de error en el orden de transcripción o en su contenido. 5. Cuando todos los folios reservados a un libro se encuentren ya escritos o anulados los últimos por diligencia al no caber íntegramente el acta de la sesión que corresponda pasar al libro, se procederá a su encuadernación. En cada tomo se extenderá diligencia por el secretario, con el visto bueno del presidente, expresiva del número de actas que comprende, con indicación del acta que lo inicie y de la que lo finalice. La adopción del sistema de hojas móviles exigirá el acuerdo expreso del Pleno, a propuesta del alcalde o presidente. Los libros de resoluciones del alcalde o presidente de la Diputación, o de quienes actúen por su delegación, se confeccionarán con los mismos requisitos establecidos en los párrafos anteriores. Las actas y resoluciones redactadas en versión bilingüe se transcribirán a los libros correspondientes mediante el sistema de doble columna, una para cada lengua, a fin de facilitar su cotejo y uso. Las actas de las sesiones resolutivas de la Junta de Gobierno local se transcribirán y conservarán con separación de los soportes documentales destinados a recoger las del Pleno, pero con idénticas garantías que las de este. De igual modo se operará con relación con la formalización de las resoluciones del alcalde o presidente y otros órganos unipersonales que actúen por su delegación. El secretario custodiará los libros de actas, bajo su responsabilidad en la casa consistorial y no consentirá que salgan de la misma bajo ningún pretexto, ni aun a requerimiento de autoridades de cualquier orden. Estará obligado a expedir certificaciones o testimonios de los acuerdos que dicho libro contenga, cuando así lo reclamen de oficio las autoridades competentes. Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias existan, se expedirán siempre por el secretario, salvo precepto expreso que disponga otra cosa. Las certificaciones se expedirán por orden del presidente de la corporación y con su visto bueno, para significar que el secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que su firma es auténtica. Irán rubricadas al margen por el jefe de la unidad al que corresponda, llevarán el sello de la corporación y se reintegrarán en su caso, con arreglo a la respectiva ordenanza de exacción si existiere. Podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales y de sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros, en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105b de la CE. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada. 2,10. Otras normas de carácter formal. Resta consignar algunas disposiciones generales de carácter formal en esta materia. 1. Puesta a disposición de la documentación necesaria, art.
84 ROF. Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria en la secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá, en consecuencia, examinarla e incluso obtener copias de documentos concretos que la integre, pero los originales no podrán salir del lugar en que se encuentren puestos de manifiesto. 2. Lugar de celebración del Pleno Art. 85 ROF. El Pleno celebrará sus sesiones en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la corporación de que se trate, salvo en los supuestos de fuerza mayor en los que, a través de la convocatoria o de una resolución del alcalde o presidente dictada previamente y notificada a todos los miembros de la corporación, podrá habilitarse otro edificio o local a tal efecto. En todo caso, se hará constar en acta esta circunstancia. En lugar preferente del salón de sesiones, estará colocada la efigie de S.M. el Rey. 3. Lengua Art. 86 ROF. Las convocatorias de las sesiones, las órdenes del día, mociones, votos particulares, propuestas de acuerdo y dictámenes de las comisiones informativas se redactarán, en todo caso, en lengua castellana. Se redactarán, asimismo, en la lengua cooficial en la comunidad autónoma a la que pertenezca la corporación, cuando así lo exija la legislación de la comunidad autónoma o lo acuerde la corporación. En los debates podrán utilizarse, indistintamente, la lengua castellana o la cooficial de la comunidad autónoma respectiva. 4. Unidad de acto de las sesiones, Art. 87 ROF. Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el presidente podrá levantar la sesión. En este caso, los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. Durante el transcurso de la sesión, el presidente podrá acordar interrupciones a su prudente arbitrio, para permitir las deliberaciones de los grupos por separado sobre la cuestión debatida, o para descanso en los debates. 5. Publicidad de las sesiones, Art. 88 ROF. Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18,1 de la CE, cuando así lo acuerde por mayoría absoluta, derecho a la intimidad personal, al honor y a la propia imagen. Para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones, podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión. El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en estas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo el presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión. Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, la corporación puede establecer un turno de consultas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. 6. Colocación de los miembros de la corporación, Art. 89 ROF. Los miembros de la corporación tomarán asiento en el salón de sesiones unidos a su grupo. El orden de colocación de los grupos se determinará por el presidente, oídos los portavoces, teniendo preferencia el grupo formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos. En cualquier caso, la colocación de los miembros corporativos tenderá a facilitar la emisión y recuento de los votos. 3. Funcionamiento de la Junta de Gobierno Local. A esto dedica el ROF sus arts. 112 y 113, ocupando capítulo propio, dada la parquedad de la LBRL a la hora de regular el funcionamiento interno de la Junta. Su contenido es el siguiente. La Junta de Gobierno Local celebrará sesión constitutiva, a convocatoria del alcalde o presidente, dentro de los 10 días siguientes a aquel en que éste haya designado los miembros que la integran. En defecto de previsión expresa en el reglamento orgánico de la entidad,
La Junta de Gobierno local celebrará sesión ordinaria cada 15 días como mínimo. Corresponde al alcalde o presidente fijar, mediante decreto, el día y hora en que deba celebrarse sesión ordinaria. Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar cuando, con tal carácter, sean convocadas por el alcalde. El alcalde o presidente podrá en cualquier momento reunir a la Junta de Gobierno local cuando estime necesario conocer su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resoluciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan. Las sesiones se celebrarán en la Casa Consistorial, Palacio Provincial o edificio que sea sede de la entidad, salvo en los supuestos de fuerza mayor. Las sesiones de la Junta de Gobierno local se ajustarán a lo establecido para el funcionamiento del Pleno, pero con las modificaciones siguientes. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 24 horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los asuntos incluidos en el orden del día, deberá ser declarada la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de los miembros. B. Las sesiones de la Junta de Gobierno local no serán públicas. C. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno local se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. D. El alcalde o presidente dirige y ordena a su prudente arbitrio los debates en el seno de la comisión. La Junta de Gobierno local en sus reuniones no podrán adoptar ningún acuerdo, formalizándose el resultado en dictámenes. El alcalde o presidente podrá en cualquier momento reunir a cualquier miembro de la corporación. Cuando la Junta de Gobierno local ejerza competencias delegadas por el Pleno o que le hayan sido delegadas por las leyes, adoptará sus acuerdos mediante votación formal, según las normas establecidas en el ROF.